Aquí adentro tenemos un problema que es transversal. A todo el mundo le toca hacer el aseo en la casa y todos esos frasquitos, escobillas, trapos se concentran aquí. Es un desorden espantoso y cuando te toca ver eso empiezas a colapsarte. Un enredo de botellas, de escobillas, de trapos, no sabes para qué esto, no sabes para qué esto otro y hay que organizarlo y eso es lo que vamos a hacer hoy día. 2 cajones que corran por rieles muy suavecitos hacia afuera y organizadores en cada uno de esos cajones. No te va a librar de hacer el aseo, pero por lo menos te va a dar gusto hacer el aseo. Obvio que para empezar a trabajar hay que despejar el área, pero más fácil. Tú puedes descargar un PDF desde Jun.cl y ahí está el paso a paso, los materiales, está todo lo que necesitas. Yo mientras despejo esto y empiezo a tomar serias medidas. Antes de medir aquí, identifiqué 3 problemas que tengo que solucionar. Esta bisagra de acá, la de acá y el tubo al fondo. Eso va a condicionar cómo voy a apoyar mis cajones, porque si yo los quisiera apoyar a esta pared, al deslizarlo me va a topar con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desplazar el vertical hacia adentro. ¿Cuánto? Más o menos 3 centímetros a los 2 lados. Y al medio también tenemos que inventar un vertical para que se apoye el cajón y lo vamos a hacer medio al tubo de allá y también va a tener 3 centímetros. Y una vez que tengamos eso resuelto, vamos tomando las otras medidas para hacer nuestros cajones definitivos. Ya tengo mis trozos que los armé con melamina de 15 que la pegué con el adhesivo ese de contacto y los vamos a atornillar en los extremos aquí, uno a cada lado y otro al centro. La medida esta es 40 porque tengo allá el tubo del desagüe y los hice de 5 centímetros de alto porque me tiene que afirmar el riel que va a sostener y hacer correr el cajón y que tiene esa altura. Entonces ahora tengo que fijar esto a las paredes del mueble y después vamos a ir fijando los rieles. Voy a atornillar esta primera parte con 3 tornillos que van a ir directamente a la pared del mueble. Los separé 1,5 de los extremos, 1,5 acá, este va al centro, también separado 1,5 y lo mismo allá. Avellanamos para que pase el tornillo y solamente el tornillo apriete. El que va en el otro extremo lo vamos a firmar de otra manera. Igual tiene que llegar hasta el borde mismo del mueble y aquí como tenemos apoyo vamos a poner 2 tornillos y allá como no tenemos ningún apoyo vamos a poner una escuadra de este tipo, así. Entonces aquí afuera voy a hacer los agujeros, voy a avellanar y voy a dejar puesta la escuadra y después entro y perforamos. Este es el que vamos a atornillar contra la pared de acá, entonces había un pedazo de pared que tiene 8,5 hasta ahí. Entonces siempre hemos estado atornillando a 1,5, o sea aquí vamos a atornillar 1,5. En el otro extremo vamos a poner esta escuadra y vamos a atornillar un tornillo ahí y un tornillo ahí. Y ahora vamos a instalar el último pseudo muro, ¿no es cierto?, que soporta aquí los rieles. Vamos a usar con escuadra igual como atornillamos la última. Y por supuesto marcamos siguiendo los agujeros de la escuadra. Presentemos, yo ya me hice las marcas. La idea es que al poner este soporte acá, el cajón va a correr por aquí y no le va a pegar al tubo. Y este cajón va a correr por acá y tampoco le va a pegar al tubo. Marcamos bien, voy a hacer un inicio de agujero con mi broca avellanadora. Estos tornillos cortos son los mismos que trae la escuadra. Ya tenemos los soportes puestos, ahora nosotros podemos calcular la medida del ancho del cajón, que es esta medida de acá o esta medida de acá, pero hay que restarle el espacio que va a ocupar el riel. Normalmente el fabricante recomienda dejar 5 milímetros por lado, cosa que el riel entre tranquilito ahí, se pone bien y pueda funcionar perfecto. Vamos a medir esto y vamos a construir nuestros cajones. Esta medida de aquí es 32,3 y esta es 23,4. Entonces tenemos 32,3 y 23,4. A ambos lados hay que restarle 1 centímetro y ese va a ser el ancho del cajón. Y el fondo del cajón va a ser 45,5, que es para aprovechar el máximo del espacio que tenemos y del riel que tenemos.
Vamos a dar las medidas de los cajones, que todo se hizo en melamina de 15 milímetros. El cajón 1, para la base, es un corte de 28,3 por 42,5. Para el fondo, es un corte de 28,3 por 20 centímetros. Los laterales son dos cortes de 45,5 por 20 y el frontal es un corte de 28,3 por 11,5. Y el cajón 2, la base es un corte de 19,4 por 42,5. El fondo es un corte de 19,4 por 20 centímetros. Los laterales, dos cortes de 45,5 por 20 centímetros. Y finalmente tenemos un corte para el frontal que es 19,4 por 11,5 centímetros. Miren el desparramo que tengo acá, con todas las medidas que le di de los cortes de cada corte para hacer los dos cajones. Vamos a armar el más grande. Esta es la base, un lateral, el frontal, y aquí ya tengo atrapado en estas prensas de escuadra el lateral y el fondo. Vamos a medir para hacer los agujeros. Este tornillo aquí tiene que caer exactamente en la mitad del otro. 0,75 aquí. ¿Y cuánto para acá? Calculemos unos 3 centímetros. ¿No? Entonces medimos aquí 3 centímetros. Y marcamos aquí. Ahí. Y marcamos aquí también. Perforemos entonces. Nótese que estamos poniendo la parte delantera, que es más corta que la parte trasera. Entonces vamos a marcar la distancia y dijimos que eran 3 centímetros desde ahí hasta acá. Y seguimos armando entonces nuestro mueble. Vamos a poner el otro lateral. Entonces marcamos igual que en el otro. 3 desde los extremos. Yo quiero que caiga justo sobre la mitad de esto, ¿tá? O sea, 0,75. Tenemos nuestro cajón, pero le falta algo, que es la base. La vamos a poner aquí. Y a esta tapa está al borde del fondo. Yo la quiero desplazar 15 milímetros hacia adentro. Así que voy a marcar aquí todo el contorno. Y es para poder poner bien el riel que sujeta y que hace que corra este cajón. Y después del otro lado la voy a ir empujando hasta ver la marca. Ahí se ve la marca, ahí se ve y aquí se ve. Entonces ahora vamos a tener ya por los lados 22,75, que era la mitad aquí. Y dijimos que era 1,5 y esto tiene otro 1,5 acá, entonces aquí vamos a estar en la mitad. Vamos a instalar los rieles, estos rieles ocultos que se llaman, y que son de cierre suave. Tienen dos partes. Una que son estas esquinas y las regulaciones y lo que traba, que van una en cada esquina en la parte de adelante, y el otro es todo el riel mismo que va de esta manera aquí. Y se supone que esto corre aquí, ¿no es cierto? Corre ahí para allá. Para instalar esto de acá, tenemos que conseguir que el riel baje hasta nuestra base, lo que significa que tenemos que hacer un calado aquí, y eso es muy fácil con una sierra caladora, así que es lo que vamos a hacer. Vamos a marcar ahí donde hay que hacerlo, a los dos lados. Vamos a atornillar entonces una de las partes de nuestro riel, que es el elemento que fija y regula. Eso lo voy a agrandar. Vamos a hacer el agujero que afirma el gancho que le da el fin del recorrido al cajón. Ya, pues, ahora repetimos esto mismo que hicimos en el otro cajón y luego sacamos los rieles y los vamos a atornillar a esas paredes del mueble. Ahí tengo presentados los 4 rieles, 2 para cada cajón, ¿no es cierto? Y yo quiero que el cajón quede de tope
contra esta línea del mueble. Entonces moví hacia adentro el riel, cosa que el cajón pueda meter toda la madera hacia adentro. Aquí tengo marcado 2 centímetros en cada uno. Voy a hacer un agujerito chico con la avellanadora para marcar el inicio del tornillo y voy a ir atornillándolos todos. Y estamos prácticamente listos. Ahí se ven perfectos los rieles, están bien alineados, quedaron firmes. Ahora vamos a poner los cajones. La idea es que estos agujeritos que hicimos acá enganchen con esos ganchitos que tenía el extremo del riel. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos? Lo metemos aquí, lo deslizamos. Cuando llegamos como a la mitad del recorrido, bajamos el cajón. Eso significa que el riel va corriendo en búsqueda de la trapa riel. Ahí sonó. Eso significa que el riel enganchó con estas piezas de aquí. Y ahí queda casado. Uno lo tira para adelante y después para cerrar. Bueno, esto quedó perfecto, ya no hay nada más que hacer aquí, salvo entonces empezar a ordenar los artículos de aseo y empezar a usarlos, porque de hacer aseo no se libra nadie. Con estos cajones que instalamos puedo guardar todos mis productos favoritos de limpieza, incluyendo guantes, esponjas, paños, microfibras, toallas de papel, lo que sea. Todo súper bien ordenado y compartimentado. Y lo mejor de todo, fácil de sacarlo, están ahí a la mano. ¿Qué mejor? Finalmente, todos los elementos de aseo ordenados y en un solo lugar. Y lo bueno de todo es que ahora dan ganas de limpiar, porque uno tiene todo a mano. Bueno, tan a mano como estás de suscribirte al canal y activar la campanita. Tenemos tanto proyecto para ti. Si lo haces, te van a llegar de primera. Anímate. Más proyectos de baño y cocina están todos en nuestro canal. Y lo mejor, cada producto y cada herramienta que viste en este proyecto lo encuentras en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.